Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he llamado ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Puedes decirle a tu hermano que tenga esa palabra en cuenta. ¿Y ahora qué? Y ya vamos a mirar el desarrollo de este tema, lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que nos quiere hablar en esta mañana. En la palabra del Señor encontramos diferentes vivencias de hombres y mujeres que en algún momento se hicieron esa pregunta: ¿y ahora qué? No sé si nosotros también en algún momento nos la hayamos hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué va a pasar? Entonces, vamos a ir a mirar un caso en la Biblia que nos ilustra muy bien. Vamos a ver, más o menos unos 3 ejemplos. Sabemos que la palabra del Señor es maravillosa, que el Señor nos habla a través de ella de una forma gloriosa, maravillosa. Amén. Por eso los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, vamos a estar leyendo desde el verso 14. Desde el verso 14 vamos a estar estudiando ahí la preciosa palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Estamos ahí en Génesis 21, 14. Amén. Vamos a hacer la lectura en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el verso 14 del capítulo 21 de Génesis. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Verso 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Tengámonos ahí un momento. Se estaba dando algo en la vida de esta mujer, Agar, y era que ella había tenido una serie de inconvenientes con Sara, ya que convivía. Y Sara en un momento le dice a Abraham: quiero que Agar se vaya, no me la soporto. Fue duro para Abraham en ese momento decir: ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Bueno, me toca hacer que Agar se vaya. Pero yo quiero centrarme más en esta mujer Agar, y es lo que ella tuvo que experimentar en ese momento cuando Abraham le dice: Agar, te tienes que ir. Agar, no puedes seguir viviendo con nosotros. Dice la palabra de Dios que Abraham hizo los preparativos para que ella se fuera desde temprano, pero pongámonos por un momento en los zapatos de Agar. Cuando pongamos un ejemplo, tú estás aquí viviendo en la ciudad, estás con tu hijo pequeño, quizás estás, no sé, viviendo en un lugar que te están permitiendo vivir, y en un momento te dicen: te tienes que ir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no tienes para dónde irte, no tienes para dónde coger. El caso que más extremo era el que le estaba sucediendo en ese momento a Agar, y era que dice la palabra de Dios que Abraham la despidió y ella anduvo errante por el desierto de Berseba.
nos podemos imaginar por un momento qué es lo que ir por un desierto cargando un niño, llevando los utensilios o una maleta que se necesita para por lo menos llevar algo de alimento, algo de agua, el peso que esta mujer podía cargar. ¿Ustedes no creen que esta mujer en un momento se pudo haber preguntado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo pienso que ella se centró en su hijo. Ella lo único que pensaba era que su hijo pudiera vivir. Pienso yo que no pensaba tanto en ella. Y ahí es cuando podemos ver que en el verso 15 dice que y le faltó el agua del odre. Le faltó lo que ella necesitaba para por lo menos sobrevivir durante aquel camino. Pero como les decía, vayamos allá a esa vivencia o a esa historia mientras aquella mujer caminaba, ¿qué pensamientos le iban cruzando? ¿Qué iba ella meditando? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? ¿Para dónde voy a coger? Dice la palabra del Señor ahí que ella, cuando se le acaba el agua, deja al hijo, al muchacho, dice que debajo de un árbol, dice ahí, dice, porque no quiero ver cuando él, ¿qué? Cuando él muera. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 17, quiero que sigamos ahí la lectura. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No temas, le dice el Señor a esta mujer, Agar, que está viviendo un momento de desesperación. No un momento en el que ella, pienso yo, bueno, la palabra del Señor no lo relata ahí, pero pienso que en ese momento ella estaba deseando morirse antes ella que ver morir ¿a quién? A su propio hijo, porque le faltaba el agua, estaban en un desierto, no sabía para dónde ir. Dice la palabra del Señor que caminó errante. ¿Será que nosotros nos hemos visto en algún momento en un caso parecido? En un caso en el que no sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora para dónde cojo? Las cosas están difíciles. Lo que estaba experimentando esta mujer. Pero lo maravilloso que la palabra del Señor o el Señor nos habla en esta mañana es que dice que cuando el muchacho lloró, dice que él alzó su voz y lloró, y Dios oyó la voz ¿de quién? Del muchacho. Así que en esta mañana yo te quiero decir que ese Dios que escuchó allí a Ismael llorar en aquel desierto es el mismo Dios que hoy nos escucha a nosotros. Es el mismo Dios que cuando tú estás triste, que cuando tú estás en dificultad, cuando tú estás en problemas, cuando tú no sabes qué hacer con la situación que estás viviendo, cuando tú alzas tu voz y lloras, ese Dios de Ismael te va a escuchar a ti también. Dice que Dios le dijo a Agar, no temas, no temas, Agar. Verso 18 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana y nos quiere decir, nos quiere animar a que nos levantemos, quiere animarnos a que quizás nosotros no estamos viviendo esa situación que
estaba viviendo Agar en su tiempo, en su momento. Pero yo sí sé que cada uno de nosotros hemos tenido que vivir o estamos viviendo situaciones en las que nos estamos diciendo, nos estamos preguntando, ¿y ahora qué? Y lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a través de su palabra, y nos quiere animar y nos quiere decir, es que nos levantemos, porque Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Sigue diciendo ahí la palabra del Señor en el verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Quiero que nos detengamos un momento ahí. Entonces Dios le abrió los ojos. Mis amados, nosotros cuando nos encerramos en nuestros propios problemas, en las vivencias que experimentamos, no sé, puede ser el mismo maligno, las circunstancias, no sé, que ponen una venda en tus ojos y no te dejan ver, no te dejan buscar la solución a la circunstancia o el problema que estás atravesando. Por eso ahí la palabra del Señor dice que Dios le abrió los ojos. Quizás ella estaba en un momento que estaba cerca de ese estanque, no sé, o pudo haber sido un milagro sobrenatural de Dios, pero lo que Dios dice en ese momento es que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Quizás esa fuente de agua estaba cerca y ella no la había visto, por la misma desesperación en la que se encontraba, en el momento que estaba pensando, mi hijo se va a morir, no tengo para darle siquiera agua. Estaba en un momento de pesadumbre, en esos momentos en el que a veces sentimos que el mundo se nos viene encima, circunstancias que y es ahí donde necesitamos eso maravilloso, que cuando clamamos al Señor, dice que Dios escucha nuestra voz. Y lo más maravilloso que el Señor nos quiere enseñar es que cuando vamos a la presencia del Señor, cuando clamamos a Dios, porque el muchacho lloró, dice ahí. Nosotros a veces puede que no nos vean llorar externamente, pero lloramos por dentro. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los hombres. Nosotros, nuestro orgullo de hombre, a veces queremos llorar, pero lloramos por dentro. En situaciones, circunstancias que se nos presentan, vivencias. Pero aquí la palabra del Señor nos manda nos enseña que, debemos llorar. Quizás ahí está, pero era un niño, era un muchacho, pero nosotros por dentro también llevamos un niño por dentro. Por más canas que nos hayan salido, todavía llevamos un niño por dentro. Y ese niño de vez en cuando necesita llorar. Y es ahí donde, en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, en donde no ves la salida, no en lo que dices, ¿y ahora qué? Cuando Dios te abre esos ojos y te enseña, te muestra, mira, esta es la situación al conflicto de tu hogar. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra del Señor. Esa es la solución. Cuando tú clamas al Señor, eso es lo que tú tienes que hacer para que esos problemas se solucionen en todas las áreas de nuestras vidas. Dios nos abre los ojos. Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Y si tú hoy te encuentras en una situación de esa, yo te invito a que tomes consejo de la palabra del Señor. Cuando tú clamas al Señor, Él te va a oír, Él te va a responder, va a abrir tus ojos y vas a encontrar esa agua en medio de ese desierto que estás viviendo, esa agua que va a calmar tu sed en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación. Gloria al Señor. También quiero mostrarles otro ejemplo que la palabra del Señor nos enseña. Hay muchos, yo estuve por ahí mirando
y hay demasiados, pero quiero centrarme hoy en 3. Agar, quiero que tomemos consejo de Agar. Agar Ismael. Agar en un momento dado vio que el mundo se le venía encima, que todo se le derrumbaba. Iba errante por un desierto, sin rumbo fijo ni dirección, dice por ahí una canción, ¿cierto? Pero la misericordia de Dios la alcanzó. La alcanzó y ella pudo ver, experimentar, pudo ver algo hermoso, algo glorioso en su vida. Cuando sentía que todo se había perdido, yo pienso que, como les decía, el dolor más tremendo que ella tenía era ver a su hijo sufrir en ese momento. Es que somos padres, a veces cuando nuestros hijos sufren, nos duele más a nosotros, ¿cierto? Y ese era un dolor que aquella mujer estaba experimentando. Ver a su hijo llorar, dice que lo dejó debajo de un lugar, un árbol, bueno, un arbusto, no sé, a un tiro de arco, siempre a una distancia retirada. No quiero ver morir a mi hijo. Pero la misericordia de Dios nos alcanza cuando vemos que a veces las cosas están perdidas. Es donde la gloria del Señor puede obrar maravillosamente. Los invito a que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a estar leyendo ahí, mirando otra historia de algo maravilloso que el Señor hizo. Aquel desierto puede hacer semejanza a algo en nuestras vidas, ¿cierto? Aquel desierto que atravesó Agar, aquella situación difícil, puede ser momentos a veces de escasez también, ¿cierto? Puede hacer semejanza. Bueno, ahí podemos ver que el Señor obra maravillosamente. Segunda de Reyes 6:8. Dice la palabra de Dios: y tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Detengámonos un momento ahí. Estaba dándose un acontecimiento maravilloso, algo glorioso. Dice que el rey de Siria hacía estrategias para atacar al pueblo de Israel, pero Dios siempre se las decía a Eliseo, para que Eliseo se las dijera ¿qué? Al rey de Israel, para que él se cuidara, para que donde mandara el rey de Siria a poner, bueno, sus emboscadas a Israel, dice: no vayan por allá, porque allá van a estar los sirios. Entonces, hasta que se turba el rey de Siria y dice: bueno, ¿quién de los de nosotros es del rey de Israel que le declara todas las palabras o todo lo que yo digo? Y es ahí cuando unos dicen: no, señor rey, es el profeta Eliseo a quien Dios le declara todo.
Y en ese momento Eliseo se estaba metiendo en un problema grande. Dice que el rey de Siria dijo: ¿dónde está? Para que yo envíe a prenderlo, verso 13. Y le fue dicho: de aquí está en Dotán, verso 14. Entonces él vio el rey allá gente de a caballo y carros y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo se llama el tema? ¿Y ahora qué? Lo que estaba diciendo ahí Yexi se llamaba el criado de Eliseo. Señor, creo que Yexi cogió la cabeza y vio todo el Dotán allá cercado por, dice, ejércitos, gente de a caballo, de carros. Yexi en ese momento, digo yo, se sintió ¿qué? Perdido. Dije: no, hasta aquí llegué, ¿cierto? En ese momento, cuando un ejército numerosísimo viene allí a sitiarlos, pues ahí lo que dice ahí con exclamación esa palabra, ¿cierto? Ese es un signo de exclamación. Dice: ¡ah! ¿Y ahora qué haremos? Le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer, Señor mío? Le declara Yexi. Verso 16. Él le dijo, ¿quién le dijo? Eliseo le dijo a Yexi: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Será que en ese momento en el que nos podemos encontrar así, podemos recibir esa palabra? Si tenemos el corazón no sé, dispuesto, porque ¿sabe cuál es el problema? El problema es cuando en medio de la circunstancia difícil dejamos que el corazón se endurezca. Ahí es un problema, porque ¿sabe qué pasa? No vamos a poder recibir una palabra de bendición, no vamos a poder recibir lo que Dios le dijo a Agar: Agar, no temas, yo haré del muchacho una nación grande. Agar quizás tenía el corazón dolido, entristecido, no sé cómo se encontraba el corazón de Agar en ese momento, pero sí sé que ella recibió esta palabra de parte del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender, o bueno, lo que el Señor nos quiere enseñar es que en medio de cualquier circunstancia no dejemos que el corazón se endurezca o que el corazón se llene de incredulidad, porque cuando el corazón se llena de incredulidad y se endurece, puede ir el profeta de los profetas a darle una palabra, o quizás puede venir el mismo ángel de Dios a darte una palabra y no la vas a recibir. Esa palabra que Dios tenía para ti se va a perder porque dejaste endurecer, permitiste que la dureza, la incredulidad entrara a tu corazón en medio de la situación, en medio de la circunstancia. Entonces Yexi en ese momento le dice a Eliseo: no tengas miedo, Yexi, más son los que están con nosotros que los que están ¿qué? Con ellos. Sinceramente, ¿usted cree que Yexi creyó esa palabra? Responda, responda a ese mismo. Pastor dice que no. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Es que eso es lo que nos pasa a nosotros. En medio del problema y la circunstancia, Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere enseñar y nos hacemos duros de corazón, nos hacemos incrédulos. Y Yexi no recibió esa palabra. Yo creo que tampoco no. Miremos lo que la palabra del Señor nos dice. Porque ¿qué fue lo que tuvo que hacer Eliseo? Mire, verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
te ruego, oh Jehová, que abras ¿qué? Sus ojos para que vea. Jexi también tenía los ojos ¿qué? Abiertos. En ese momento había entrado el temor a su vida, como nos puede pasar a cada uno de nosotros. En ciertas circunstancias puede venir el temor, puede venir la angustia, puede venir, no sé, la incertidumbre, el desamor. ¿Qué más viene? Todo lo que hayamos experimentado. Desconfianza. ¿Será que Dios sí está conmigo? Todo eso viene a nuestras vidas. Pero mire lo maravilloso que Dios hace ahí. Dice, y oró Eliseo y le dijo a Dios, te ruego Jehová, que abra sus ojos para que vea. Para que viera que hay solución en medio de las circunstancias. Que hay solución en medio de ciertas vivencias que podemos experimentar. Sino que a veces nosotros mismos, o sea, Dios viene a decir, a abrirnos los ojos, pero queremos seguir con los ojos tapados, vendados. No queremos dejar que Dios nos muestre lo que tenemos que hacer. Pero Jexi sí dejó que Dios obrara en su vida. Y miren lo que pasó. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué? Y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Algo sobrenatural estaba pudiendo ver en ese momento Jexi. Estaba pudiendo experimentar la gloria de Dios sobre su vida en ese momento. Puede que a nosotros nos parezca algo irracional, algo ilógico, algo como el mundo lo puede llamar loco, ¿cierto? El mundo nos puede decir a nosotros locos, porque es que nosotros hablamos de lo que no vemos, creemos en lo que el mundo necesita que la ciencia palpe para poder creer. Nosotros creemos en eso, que hay vida después de la muerte. Nosotros creemos de que Dios obra milagros sobrenaturales. Creemos en el Dios que abrió el mar en dos. Creemos en el Dios que sana. Creemos en el Dios que resucita. Creemos en el Dios que saca a jóvenes de la droga. Lo que la ciencia quiere hacer con los jóvenes es quizás medicarlos, pero a veces esa no es la solución total. La solución para que los jóvenes salgan de la droga se llama Jesucristo. Es el que puede restaurar, es el que puede cambiar el corazón, es el que puede cambiar los pensamientos. Eso sobrenatural que vio Jexi en ese momento es lo que nosotros, el Señor nos invita en esta mañana, que nosotros creamos en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la necesidad, en medio del problema familiar, en medio del que tú dices, no me aguanto a esa mujer, no me aguanto a ese hombre, no soporto más mi trabajo. Dios quiere abrirte esos ojos, que veas en lo sobrenatural, que veas que Dios puede obrar algo glorioso en tu vida. Lo que estaba experimentando Jexi en ese momento. Pudo ver gente de a caballo, pudo ver carros de fuego alrededor de Eliseo, la misma gloria de Dios llenando. Pienso yo que en ese momento, no sé cuál fue la exclamación de Jexi. ¿Qué pudo haber experimentado cuando tuvo esa visión sobrenatural? Primero todo lo vio perdido, todo lo vio que se le acababa su vida. Pero cuando ve esto, su pensamiento tuvo que haber cambiado totalmente.
¿Será que nosotros en algún momento no hemos podido ver o experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero lamentablemente en medio de esas circunstancias donde, como les decía, no dejemos endurecer el corazón. No dejemos que la incredulidad nos gane. Sigue ahí diciendo la palabra del Señor en el verso 18. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y tu arco? Con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Gloria al Señor. Algo que quiero resaltar aquí en estos dos ejemplos que hemos mirado es cómo está tu corazón cuando te han hecho daño. ¿Cómo se pone tu corazón cuando te hacen daño? Ya te respondiste. ¿Cómo se pone tu corazón cuando te hacen daño? Y para ver la gloria del Señor, ¿sabe qué Dios nos muestra a través de esta palabra? Que en ningún momento vemos que Agar le dijo a Dios: toma venganza de mí porque me mandaron a un desierto. Toma venganza de mí, Señor, porque casi hacen morir a mi hijo. Toma venganza de mí, Señor, porque Abraham me echó de la casa. En ningún momento vemos esto. Aquí podemos ver lo mismo con Eliseo. Eliseo pudo haberle dicho al rey de Israel: mate a todos esos que vinieron a matarme. Pero ¿qué dijo Eliseo? El rey le dice: los mataré, padre mío, en el verso 21. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y tu arco? Más bien, ¿qué les dijo Eliseo? Denles comida y mándelos bien parados. ¿Y sabe qué es lo maravilloso que dice ahí? Nunca más vinieron bandas armadas. Si el rey de Israel hubiera matado a los que llevaron cautivos, después hubieran venido a tomar venganza, ¿cierto? Así que cuando tú te quieres vengar, ¿el problema qué? Se agranda. Es mejor lo que la palabra que el pastor nos enseñaba: reconcíliate con tu adversario. Reconcíliate con tu adversario. Es lo mejor. Que si tú tomas venganza de lo que te has hecho, el problema no se alarga. Ayer preciso escuchaba una noticia y me impresionó. No sé si alguno de acá la habrá escuchado. Hubo un asesinato como a las 3:30 de la tarde en un barrio por allá del sur, a las 3:30. Él estaba comiendo con la esposa y una niña, creo, al que mataron, un muchacho de 32 años. Y el policía que entrevistaron, o el coronel de la zona, algo así, le preguntaron, y él dijo: esa persona la tuvimos en el CAI esta mañana porque riñó con otra persona. Tuvimos a los dos
les tomamos antecedentes, los tuvimos en el CAI, a estas dos personas, al muerto y al otro. Entonces, ¿ustedes qué conclusión sacan de ahí? Lo vi. La riña, ese se fue ofendido con el que riñó, ¿cierto? Después lo vio allá almorzando y lo mató. Pues no se sabe qué problema venía detrás, pero yo pienso que la riña que hubo temprano ocasionó ¿qué? La muerte del joven. O sea que ya prácticamente saben quién lo mató porque tomaron los datos, ¿no? Entonces, la venganza a veces no es buena. A veces nos queremos vengar, ¿cierto? A veces cuando lo cierran una en el carro y uno dice, lo voy a ir a cerrar también. Pero eso no es bueno. No, créanme que eso puede acabar en muchas cosas más. Mientras se calma uno, dice que la ira reposa en el seno ¿de qué? De los necios. De los necios. Entonces mejor respirar, contar hasta 10. Quiero también, les voy a resumir otro ejemplo maravilloso que me gusta mucho. Lo encontramos en Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos aconseja de una forma maravillosa, sino que a veces, como les decía, con tantas cosas que pasan, se nos tiende a endurecer el corazón, ¿cierto? A veces, o como que hay incredulidad, ¿cierto? A veces cuando uno ve a la gente que pelea y dice, es que la gente es mala, dice uno, ¿cierto? Que la gente se agarra por cualquier cosa, yo no sé. Pero es por eso, porque en medio de todo lo que se vive, el corazón de la gente se endurece, hay incredulidad. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos es que clamemos a Él, como hizo, Agar, no sé, dice ahí que el muchacho lloró, ¿cierto? Dios escuchó su voz. Aquí Eliseo oró para que el Señor le diera la victoria en aquel problema. Miremos aquí este caso en Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer los 3 primeros versículos y después saltamos al 12. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gabi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Otra situación difícil de un rey. El caso de Eliseo era profeta, era un vidente de Dios, pero aquí vemos también que el rey Josafat experimenta una situación difícil también, un ejército numerosísimo que viene contra él. Pero algo maravilloso que hace este rey es que humilla su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, que en vez de ponernos a buscar estrategias para solucionar las cosas a nuestra manera, es que humillar nuestro rostro para buscar la respuesta, la dirección del Señor. Porque cuando tú dices, no, es que yo voy a solucionar esto a mi manera, créeme que a su manera va a cometer miles de errores. Cuando es a la manera de Dios, las cosas se solucionan mejor. Dice el verso 12, entonces dice: oh Dios nuestro, ahí está diciendo Josafat, ¿no lo juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza
tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Otra vez ahí, ¿y ahora qué? O cuando tú dices, no sé qué hacer. No sé qué hacer. También ahí decía él. Créame que de pronto en este momento no estés experimentando algo difícil, pero lamentablemente en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor. Entonces, o tú digas, bueno, no sé, mi vida está bien, pero si tu vida está bien, ¿sabes qué es lo que Dios te invita a hacer en esta mañana? Que tú conoces a alguien que de pronto no esté bien, ¿cierto? Y que tú le puedas llevar una palabra de aliento, le puedas compartir el mensaje de la palabra del Señor, lo que Dios, puedes ponerle estos ejemplos de lo que Dios hizo con estos hombres o con esta mujer, como Dios los sacó en victoria. Si seguimos leyendo ahí la historia, vemos que Josafat, después hay un hombre de Dios que le da una palabra a Josafat y le dice, no hay para que vosotros peleéis, estad quietos, Dios va a pelear por vosotros. O sea que cuando ellos iban allí en el lugar donde se iba a presentar la batalla, ellos iban cantando y entonando alabanzas al Señor en medio de aquella situación. Y cuando ellos iban haciendo esto, dice que esos propios ejércitos, entre ellos mismos, como habían varios reunidos, dice que se enfrentaron entre sí y no hubo para que peleara Josafat. Y Dios lo libró de aquel problema. Quiero compartirles por último un hombre que fue un mártir. En Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55 al 59. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, le taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Miren lo maravilloso que estaba experimentando Esteban. Dice que puso sus ojos ¿en dónde? En el cielo. No puso sus ojos en las circunstancias que estaba viviendo, y las circunstancias que él estaba viviendo eran que iba a morir. Aún en medio de esta situación, dijo que veía los cielos abiertos, veía la gloria de Dios obrando a favor de él, a pesar de que se encontraba en ese momento aún que lo iban allí a matar, ¿no? Entonces es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a través de su palabra. Miren también lo que nos dice en 2 de Corintios, la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 4, 6. Vamos a estar mirando ahí lo que la palabra del Señor nos enseña. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que resplandece ¿qué? En nuestros corazones.
Cuando nosotros no podemos ver las cosas claras, es la gloria del Señor que ilumina ¿qué? Ese conocimiento que tú tengas de Dios es el que te va a poder llevar ¿qué? A experimentar la gloria de Dios. ¿Cómo dije? El conocimiento que tú tengas de Dios es el que te va a llevar a experimentar la gloria de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder recibir una visión o una revelación en medio de alguna situación o en medio de alguna necesidad. El Señor es el que resplandece en nuestros corazones. Miren lo que dice ahí también el verso 8 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gloria al Señor. Estamos en apuros muchas veces, ¿cierto? A veces hay angustia en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando hay angustia no nos desesperamos, porque la paz de Dios, la gloria del Señor nos permite pensar, nos permite no dejarnos desesperar más de lo que... Por eso muchas personas que se han quitado la vida es porque les ha faltado esto, la presencia de Dios. Porque entran en un apuro, entran en una desesperación, entran en una angustia en la que no encuentran salida. Pero ahí el Señor nos da esperanza a través de su palabra. Miren lo que dice ahí también el verso 18 del mismo 2 de Corintios. Dice la palabra de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros nos dedicamos muchas veces a mirar los problemas, las circunstancias, las noticias, la inflación, la recesión económica mundial. Pero no, lo que nos manda el Señor es a ver lo que no se ve. Jexi en un momento pudo ver que estaba perdido cuando vio con sus ojos naturales, pero cuando Dios le abrió el entendimiento, lo espiritual, pudo ver algo glorioso. Lo mismo pasó con allí esta mujer, Agar, ¿sí? Con Agar también. Yo en un momento dado todo perdido, pero cuando Dios le abre los ojos, ella ve aquella fuente de agua que iba a calmar su sed en medio de aquel desierto, en medio de aquella desesperación. No mirando las cosas que se ven, lo que se ve es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Los quiero dejar con esta palabra en Isaías capítulo 35, versículo 3. Isaías capítulo 35, verso 3. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo que se lleve esta palabra en esta mañana, amén. Dice ahí Isaías 35, 3 al 5, vamos a estar leyendo. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Gloria al Señor. Que esta palabra, que si tú no tienes las manos cansadas,
puedas ¿qué? Fortalecer al que las tiene cansadas. Que si tus rodillas hoy no las tienes endebles, puedas darle aliento al que tiene sus rodillas endebles. Que si ese corazón apocado es que no puedo más, no quiero, no tengo, estoy frustrado, no tengo esperanzas. Dice, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Y podamos en esta mañana meditar en esta palabra. Que le puedas, cuando te hagas esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, ahora sí tengo con qué responder. Amén. Ahora qué no es lo que voy a hacer, sino ahora qué es lo que la palabra del Señor me dice que es lo que el Señor obra, que es lo que el Señor hace en medio de las circunstancias, en medio de la escasez, en medio del problema familiar, en medio de cualquier situación que podamos vivir. Ese ahora que se puede tornar en voy a ver la gloria del Señor sobre él. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, démosle gracias al Señor por su preciosa palabra que nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos motiva. En la palabra del Señor encontramos todo. Señor, te damos gloria, te damos la honra, te damos el honor y te damos la alabanza, Señor. Gracias porque tú nos has hablado en esta mañana, tú nos has enseñado. Tú, Señor, nos dices que en medio de esa pregunta, ¿y ahora qué? Señor, es donde tú nos das la respuesta, Señor, donde podemos encontrar, Señor bueno, que tú nos muestras tu gloria, Señor, que podemos ver eso sobrenatural, maravilloso tuyo que tú obraste en aquellos hombres, en aquellas mujeres, Señor, que ese mismo Dios que obró milagros, señales, prodigios, es el mismo Dios de hoy, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios en el que yo confío, Señor. Tú eres mi Dios, Señor, y a ti levanto mi alma, Señor, sabiendo que tú no me dejarás en vergüenza, Señor. Por eso en esta mañana oro, Señor, si algún hermano ha experimentado o está experimentando esa necesidad, Señor, ese problema, ese ahora qué, Señor, tú a través de esta palabra le levantes, le restaures, Señor. Aquel que tiene las manos cansadas, en esta mañana tú le fortalezcas, Señor. Aquel que tiene sus rodillas endebles, que tú en esta mañana traigas respuesta, Señor, a su necesidad y fortalezca, Señor, sus rodillas, Dios. Aquel que tiene su corazón dolido, entristecido, Señor, su corazón turbado, yo te pido en esta mañana que tú traigas respuesta, que tú traigas consuelo, Señor, que tú traigas esperanza, que tú traigas confianza, Dios, que tú traigas, Señor, Dios, esa respuesta a cada necesidad, mi buen Señor. Yo te pido que esta palabra quede sellada, Señor, con el sello de tu Santo Espíritu, Señor, y que no vuelva vacía, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén.